Saludos, muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Estamos en plenos carnavales, en pleno Antrosu, por lo menos Gijón y Avilés así lo están disfrutando y viviendo. En Avilés y en Gijón hay murgas, hay comparsas y hay gente con mucha gracia para llevar hasta los carnavales o hasta el Antrosu la realidad cotidiana. Por ejemplo, en el último en Avilés se decía en una de las cantinelas: en España hay mucha crisis y la cosa está muy mal, en España hay mucha crisis y la cosa está muy mal, pero no vemos banqueros que se vayan a suicidar. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, de los banqueros, de los desahucios y de tristemente esa serie de suicidios que se están produciendo como consecuencia de dichos desahucios. Hablaremos de ello, pero es inevitable también, seamos o no de la religión católica, hablar del Papa. El Papa ha dimitido, si es que se puede utilizar esa expresión. Todo el mundo tan contento, todo el mundo elogia esa actitud de un Papa ya con 85 años, menos Rubalcaba, que ha dicho: yo la dimisión que pedía era la de Rajoy, no la del Papa. Por cierto, ya circulan bromas sobre esto también y basándose en que la sede del Partido Popular está en la calle Génova, ayer alguien escribía en Twitter: el Papa dimite, y decía a continuación: Roma 1, Génova 0. El chiste está muy bien traído, creo yo. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados en este día, ambos trabajadores de una universidad que ahora mismo está todavía, hasta el 28, si no me equivoco, sin gerente, ¿no? Gustavo, bueno, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Hombre, más que trabajadores somos funcionarios. Entonces hay un matiz. Muy buena matización, sí, señor. Muy buena matización. Oye, ¿estáis sin gerente hasta el 28, eso? Está sin gerente la institución. La institución. Los funcionarios es una contingencia que no os aplica, ni os afecta, nos va ni nos viene. Os perjudica. No, perjudica más o afecta más a personal laboral o a personal que depende directamente del gerente. Pero vamos, el gerente, aunque sobre el papel tendría que tener otras funciones y en el modelo ideal, como ya comentábamos otra vez, tendría que ser el captador de recursos para que luego la universidad se pudiese dedicar a la investigación y a la holganza. Como no es la situación, el gerente lo que hace es administrar unas transferencias de numerario que hace el Estado o la comunidad autónoma y no las empresas. En este caso, pues parece que el rector, después de pensárselo demasiado y mal, pues y tarde, pues parece que le ha destituido porque el ciudadano gerente parece que se negaba a dimitir al hombre. Aquí solo dimite el Papa, por lo que se ve, ¿no? Y por edad. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás, hombre? Bien, buenas noches. Bueno, yo no sé si Gustavo conoce el chalet que dicen el gerente tenía en Llanes, un bonito pueblo de Llanes. Bueno, cualquier pueblo de Llanes es bonito, pero este especialmente, ¿no? Bueno, supongo que sí, porque Gustavo... Claro, porque Gustavo veranea como los ricos en Llanes. Conoce bien esa zona, pero bueno, de todas formas, todos los que hemos querido informarnos hemos tenido ocasión de ver alguna foto en el Oviedo Diario que publicó a bombo y platillo, al parecer su casa, claro, nunca se sabe esto, si a lo mejor no es esa la casa, pero bueno, el gerente sí tiene una función más allá de lo meramente gestionador de lo cotidiano, que es pues todo el aspecto económico de la universidad, o sea que es un puesto realmente relevante y el hecho de que se le haya hecho se le haya cesado, yo creo que es muy importante porque refleja un poco que la universidad y el rector en este caso pues ha sido sensible a lo que era lógico hacer, ¿no? Y a lo que estaba demandando, yo creo que la mayoría de la comunidad universitaria. Y que además él, yo creo que en estos momentos no podía seguir desempeñando su cargo con todo lo que estaba saliendo. Entonces yo creo que ha sido una decisión tomada, quizá han tardado un poco, pero bueno, aunque hayan tardado, está bien haberlo hecho. Por acabar con este tema, ya que lo hemos comenzado y antes de meternos con otros de más calado, por un anónimo ha sido la destitución. Hombre, ¿se puede dar credibilidad a un anónimo? ¿Qué? Vamos a ver, no es un anónimo, quiere decir que es un anónimo que destapa una serie de usos y corruptelas que son conocidos y este anónimo ha sido ya, digamos, el desencadenante y que incluso la destitución pues hasta puede haber tenido una virtud preventiva de otros anónimos o de destapar más basura que podía haber detrás. Efectivamente, a mí lo que me sorprende es que haya tenido la situación que llegara a la figura de la destitución, es decir, que
que el interesado, al ver lo que había, no hubiera dimitido. Claro, si hubiera dimitido se diría, es que aceptaba las acusaciones que se le estaban haciendo. Pero, ¿qué digo? En un asunto como este, con los datos que han salido, con lo que se ha publicado, etcétera, estando en el plano judicial y sabiendo todo el mundo lo que se sabe, han tardado demasiado. Y sobre todo, aunque no hubiera sido por esto, simplemente por el hecho de que el gerente se hubiera subido el sueldo como se lo subió en los presupuestos, 12.000 o 13.000 euros, no sé, una cantidad incompatible con una reducción a todo el personal de la universidad de las remuneraciones, que yo sostengo, y lo he sostenido muchas veces, que todos los funcionarios tienen que asumir como debe ser. Que a mí me parece de mal gusto esas campañas de funcionarios que hay poniendo unos lazos negros por todas las oficinas públicas, etcétera, etcétera, o unas manifestaciones semanales. No, es decir, de acuerdo que y tú más que hay que pedir a otros, pero los funcionarios yo creo que tienen que tener la prudencia política de asumir sin rechistar las limitaciones que la crisis nos están trayendo. Y es de mal gusto que los funcionarios protesten cuando hay millones de parados y cuando hay cantidad de gente que está en paro, etc. Ahora, también lo que hay que exigir es una coherencia. Y ya simplemente por el hecho de que el gerente hubiera tenido el poco sentido común de autosubirse el sueldo como se lo subió, el rector tenía que haber actuado hace tiempo. Han tardado, pero bueno, a ver si esto marca un nuevo rumbo en la universidad. Bueno, lo de que le parece de mal gusto, no sé si Nacho estará muy de acuerdo con todo eso, ¿no? Hombre, vamos a ver, a mí me parece bien las movilizaciones, porque las movilizaciones reflejan un malestar de una ciudadanía que se empieza a organizar para contestar a un gobierno que está tomando las medidas que les conviene a ellos y a determinados poderes económicos, y no las medidas que favorecen el salir de la crisis. Por lo tanto, eso de que tenemos que aceptar los recortes sin rechistar, yo estoy completamente en desacuerdo. Yo creo que hay que rechistar y mucho, protestar y pitar y sacar bucelas y de todo. Creo que si el gobierno estuviera haciendo los recortes de manera ecuánime y con el objetivo de sacar realmente al país de la crisis, entonces nos apretaríamos el cinturón los primeros. De hecho, lo estamos haciendo, quiere decir que no nos queda más remedio. Pero yo no veo que estén haciendo eso, ¿no? Yo lo que veo es que están dando dinero a los bancos, que están ellos embolsándose dinero desde hace muchos años, son los ricachones de siempre quitándole el dinero a la gente, al Estado, adelgazando el Estado para que ellos mismos tengan negocios. Ya lo vimos en Madrid, el consejero, ¿no? El consejero de Sanidad, pues tiene una empresa privada y tal. Bueno, pero con respecto al gerente, yo creo que esto se produjo en varias fases, ¿no? En primer lugar, se detectó que se había subido el sueldo de una manera escandalosa. Y aunque fuera legal o no completamente legal, había motivos para pensar que no era del todo legal. O sea, había ahí una discusión acerca de si en estos momentos, tras los decretos sacados por el gobierno y tal, que son generalmente muy confusos desde un punto de vista técnico, si un empleado público, sea cual sea, puede subirse el salario. Nosotros desde Comisiones Obreras decíamos que no. El rector y su equipo pensaron que sí. Se denunció ese asunto y parece ser que, claro, que eso caló en la situación en la que estamos, cuando el salario tampoco es precisamente un salario para pasar fame, vamos a decirlo así, ¿no? Que se necesite subir esa cantidad de pasta un gerente. Entonces fue sensible a esto. Pero en ese proceso fue cuando él hizo unas declaraciones muy desafortunadas, diciendo que el motivo por el cual se tenía que subir el salario era porque había ahorrado mucho dinero a la universidad, dejando su servicio poco menos que con él mismo, él solo ante el peligro. Claro, como si los directores de departamento, decanos y todos los miembros de la comunidad universitaria que tienen un cargo no hubieran tenido recortes en sus servicios o instituciones, y además han sufrido, como cualquier funcionario, los recortes salariales de los últimos años. Entonces, claro, eso yo creo que ofendió mucho a todo el mundo. Y fue eso lo que motivó que nosotros, que desde Comisiones Obreras, se siguiera presionando para que se le destituyera. Y en ese proceso surgieron esos anónimos que no solo recibió el diputado de UPyD, sino que también recibió la sección sindical de Comisiones Obreras. Lo que pasa es que nosotros no lo hicimos público. Nosotros se lo dijimos al entorno del rectorado, que los teníamos, y se los dimos al juez. Pero no sacamos nada de eso porque bueno, es un proceso judicial y tampoco... ¿Creéis acertado lo que ha hecho UPyD de hacerlo público o no?
Bueno, ellos tampoco lo hicieron público. Bueno. Dieron por supuesto que se trataba de facturas que tenían que ver con Eusebio González y tal, y lo pusieron también en manos de la Fiscalía y ellos como comisión parlamentaria que son. Por lo que nosotros sabemos, nuestros asesores nos dijeron, no convendría haber divulgado nada del contenido, mucho menos una fotocopia que apareció en la prensa, porque eso está sometido ahora a un proceso judicial. Y yo creo que esto no es un lugar común. A mí me parece que Eusebio González ya lo estará pasando bastante mal, como para que encima aceleremos nosotros un proceso poco menos que popular de condena. Ya lo condenará si es a su debido momento o no, porque lo del caso Marea también puede haber muchas salpicaduras a gente inocente, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. No hace falta hacer más sangre de la que ya se ha hecho, dado que las cosas más o menos se van encauzando. Yo no creo que haya que apalear mucho. Ese anónimo hablaba de 6.000 euros que supuestamente habría costado una reforma en el chalet que en Celorio tiene el ya ex gerente de la universidad y que habrían sido sufragados por una de las empresas de Igrafo. Tú que eres de Llanes, veraneas en Llanes, pasas mucho tiempo allí, por lo menos. ¿Conocías el chalet o no? No has pasado nunca por ahí. Sé que está en Celorio, pero no. Vamos, no me preocupa No llego a estos niveles de cotilleo, ¿eh? He visto la foto y también de una chalupa, un balandro, un barquito, un yatín, una cosa como un yatín que adquirió y que costaba un determinado número de euros también considerable. Entonces, pero bueno, bien, que cada cual puede hacer con sus dineros lo que le dé la gana. El mecanismo de enjuagar unos gastos con otros y tal, en el caso Marea pues está resultando muy habitual, y no solo en la universidad sino en otros funcionarios y otras cosas, y ya ha salido en la prensa abundantemente chapuzas de este tipo, es decir, pues de hacer los arreglos de la cocina o cuando no el edificio entero o el mobiliario o lo que sea. Y entonces eso está sub judice, ahí el juez dirá lo que tenga que decir. Y si todo el proceso judicial sigue adelante y no hay sorpresas de defectos de forma, etcétera, en unos meses seguramente nos sorprenderemos de lo que salga. Bueno, vamos a hablar ya de otras cosas. Ayer, como decíamos, hablamos ya de desahucios. Ayer, como decíamos, en el Congreso se producía una situación casi milagrosa. Aunque el Partido Popular había anunciado repetidamente que no pensaba apoyar esa iniciativa legislativa popular para que se admitiera a trámite, a última hora ha hecho marcha atrás. Los populares niegan que se haya aceptado a trámite esa iniciativa para la dación en pago, que habían respaldado más o menos 1,5 millones de firmas, por el suicidio esa misma tarde de 2 jubilados que se iban a quedar sin casa. La pregunta es, ¿de verdad es así? Si esa misma tarde no se hubieran suicidado 2 personas, 2 jubilados, ¿el Partido Popular no hubiera rectificado y hubiera ido adelante con esta ley? ¿Qué pensáis, Gustavo? Hombre, yo eso no lo sé. Es decir, parece de sentido común que si hay una iniciativa popular que no es nada sencillo lograrla en la normativa española y hay 1,5 millones de firmas, que no prejuzga nada, por otra parte simplemente admitir a trámite la discusión en la Cámara Soberana de una ley o de un proyecto de ley o lo que sea, rechazar eso de entrada parece una ridiculez. ¿Que el Partido Popular tuvo inicialmente intención de hacerlo? Sí, peor para él. ¿Que cambió de opinión? Pues estupendo, ¿eh? Ahora, ¿que eso sea considerado una victoria, un triunfo? Pues no, porque el asunto está totalmente oscuro y confuso. Y lo que es ya un delirio, pues es las escenas que se vieron ayer. Allí, pues los gritos de alegría y de algaraza sobre el asunto, cuando en realidad lo que se va a hacer es discutir un proyecto que está todavía vidrioso y que es muy difícil y que además tiene unas aristas muy complicadas. Y sobre todo, a mí lo que me sorprende de este asunto es cómo se están confundiendo las cosas, porque en realidad aquí lo que se está mezclando es el derecho a la vivienda, la situación trágica de mucha gente que no tiene dónde vivir, la falta de unos mecanismos por parte del Estado de dotar de viviendas sociales o de situaciones para resolver problemas graves, con lo que es una cuestión ya propia del capitalismo avanzado,
que es aquellos ciudadanos que quieren convertirse en pequeño burgueses adocenados, en pisotenientes, que quieren ser propietarios y que no tienen dinero suficiente para comprar una vivienda en cash, en líquido. Antes no interesaba a veces porque había desgravaciones fiscales, etcétera, y que son incapaces de seguir adelante con el proceso en el que se ha metido de la hipoteca, etcétera, y lo de la dación en pago. Claro, la dación en pago depende de cuánto tiempo, La dación en pago en Estados Unidos, que es el ejemplo que se pone, supone la muerte civil de los que se benefician de esa dación, que se les expulsa del sistema capitalista y quedan como marginados, que no pueden tener una cuenta, un crédito y una tarjeta de crédito ni nada. Es decir, son outsiders. Aquí lo que se está confundiendo, yo creo que mucha gente que está protestando o que está movilizada por estos asuntos, en realidad lo que están pidiendo es la propiedad porque sí de una vivienda, y no ya el uso de una vivienda. Y seguramente todo esto viene de una confusión de que viene de atrás, y es que cuando Franco murió, el 90% de los españoles tenían vivienda propia. Era el único país de Europa donde se producía ese fenómeno. Mientras que en prácticamente toda Europa los propietarios son mínimos, que en Inglaterra el 90% del personal vive de alquiler, que además le interesa más al capitalismo para poder facilitar que haya movilidad de un lado para otro, mientras que siempre se quejan los gurús del capitalismo que España es un sitio donde la población se permanece en sus casas y no se mueve y no hay movilidad. Vale, y por eso de vez en cuando vienen esas campañas de que hay que fomentar el alquiler. Hombre, si el parque de viviendas en propiedad en España es altísimo, y entonces hay y eso fue la gran habilidad del franquismo, que fue crear unas clases medias que tenían viviendas en propiedad y que propugnaron la paz social. Ese es el modelo que seguí. Pero claro, ¿qué sucede? Que eso es incompatible con unas burbujas, con una especulación que ha habido espantosa en estos años y con unas dificultades efectivas de seguir adelante pagando esas hipotecas, y con situaciones puntuales que son trágicas, sin duda. Y normalmente, claro, quien se suicida pues suelen ser los ancianos que tienen casa pero que les echan porque el hijo, la hija o lo que sea, pues les ha metido ahí el marrón, y ahí efectivamente la responsabilidad de los bancos es absoluta. El haber tolerado la burbuja, que hay una complicidad objetiva ahí de todos los elementos, pero que eso es el capitalismo. Y ahí el modo no es exigir que se endulce el capitalismo, sino acabar radicalmente con el sistema. A ver, sí, Nacho, mucho que decir sobre esto. Sí, yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, yo creo que el PP está tocado. No, hundido no, pero tocado sí, gravemente tocado. Las declaraciones de Cospedal al día siguiente de saber lo de Bárcenas era una persona que no sabía por dónde salir. Rajoy tarda 2 días en pensar lo que tiene que decir y sale en una pantalla sin preguntas y diciendo es todo mentira menos lo que es verdad, que es como decir es todo verdad menos lo que es mentira. O sea, ¿para eso necesitaste 2 días? Oye, chico, no sé, espabila. Por lo tanto, si hacen eso es porque no pueden hacer otra cosa, o no les da la cabeza para hacer otra cosa. Yo creo que lo que pasa es que están tocados porque, siendo falsos los documentos, es verdad el fondo del asunto. Eso es lo que hay. Entonces, como no se las arreglamos para decir que estos documentos son falsos, pero todo el mundo sabe que es verdad que vienen cobrando de esta manera. Bien, entonces, en esa situación es muy sensible a todo lo que pase. No saben para dónde van. Y por eso rectifican. Claro, entonces no saben ni lo que van a hacer el grupo parlamentario. En mitad de la sesión alguien les habrá llamado que sí, que la aceptéis. Luego, es ridículo, como decía Gustavo, efectivamente, que una iniciativa popular que ya ha pasado el trámite de conseguir 1.500.000 firmas. Yo estuve pidiendo firmas para eso y era muy sencillo pedirlas. Le decías a cualquiera, ven, estamos cogiendo firmas para esto. ¿Para qué? Y le decíamos tal. Me acuerdo que se lo expliqué a unos ingleses. No, es que aquí pasa lo siguiente. Si tú pagaste una parte, pero al final no puedes pagarlo todo, porque te quedaste sin dinero, sin trabajo, lo que sea, te quitan la casa y todavía tienes que pagar los intereses que te queden por pagar. En serio, decía la gente, ¿dónde hay que firmar? Firmaban sin parar. ¿Dónde hay que firmar? Se firmaba sin ningún problema. Una mañana ahí en la plaza del ayuntamiento, todo el mundo firmaba. En cuanto se lo explicabas, lo firmaban. Mucha gente sin explicárselo porque ya lo sabía. Claro, entonces tiene que pasar ese trámite sin necesidad de que el Parlamento vote nada. Ya ha hablado el pueblo, no es fácil recoger 1.500.000 firmas. Además, se daba la circunstancia de que ese día el Partido Popular había anunciado que sí iba a admitir a trámite la propuesta de considerar las corridas de toros bien de interés cultural. Sí. Con 500.000 firmas, hombre, pues oye, vale, muy bien, pero joder, tratar a todo el mundo por igual, ¿no? El triple de firmas y una situación mucho más grave, que al fin y al cabo eso es una consideración que a los que nos gustan los toros nos puede parecer bien, y a los que no les gusten los toros pues les parecerá mal, pero una mínima... Y después yo creo que hay una cosa que son los datos concretos. Vamos a ver, un señor que pidió un crédito por 100.000 euros,
y pagó 60.000, se queda sin trabajo, no puede seguir aportando ese dinero, existe la capacidad de renegociación de la deuda para que sigan pues perder la propiedad pero mantener el alquiler de la casa, que no te echen a la calle, ¿no? Que no te encuentres en la calle. Se niegan los bancos, se niegan. Al final le echan a la calle. Ese fue ese caso famoso de Ciudad Naranco que dio lugar a enfrentamientos y tal. Y la caja de ahorros, el piso sale a subasta, la caja de ahorros se lo queda por 48.000, que es menos de lo que ya le pagó esa persona por ese piso. Hombre, para los bancos es un negocio redondo, claro. Y además le exige todavía a él 90.000. ¿Pero cómo te va a pagar 90.000 si no te puede pagar los 40.000 que le faltan por pagar? ¿Pero qué mundo es este? O sea, todas esas contradicciones que señalaba Gustavo, bueno, unas son más contradicciones que otras, pero en fin, aquí lo que está claro es que el banco nunca puede perder ni un duro. Que incluso pueden cometer irregularidades e ilegalidades y lo único que se les dice desde el poder público es: no va a volver a pasar eso, de que se vendan prioridad productos financieros oscuros a personas que no saben leer ni escribir y que firman con el dedo. ¿Cómo que no va a volver a pasar? Mételes un paquete en pluma a la gente que engañó. Y lo de pisotenientes, que dice que es la definición que da... Hombre, pero es que vamos a ver, al final le exigimos a la gente, hacemos un juicio sobre las personas cuando hay unas condiciones materiales que te llevan a eso. Tú vas a alquilar un piso y te piden una pasta del copón. Pedías un crédito y pagar el crédito era menos dinero que alquilar el piso. Luego, ¿la gente qué va a hacer? La gente no tiene una conciencia de querer ser propietario. La gente lo que tiene son unas condiciones materiales que les aprietan hacia un lugar. Y entonces, por eso hay propietarios, no porque la gente quiera ser propietaria. Si estuviéramos en una situación como Inglaterra, pues la mayoría de la gente tendría un alquiler. Hay muchas personas que viven de alquiler toda la vida. Bueno, muchas. En España pocas, pero los hay. Porque, bueno, pues porque tienen un alquiler barato de estos y, en fin, yo creo que lo que hay que ver son las condiciones materiales concretas. Y por eso se está dando esto, porque la situación actual es absolutamente injusta. De todas formas, lo que ayer se aprobó en la admisión a trámite, como bien decía Gustavo, es algo quizá más romántico que práctico. No. Vamos a ver, cosas prácticas ya se han anunciado que se van a tomar. Por ejemplo, prohibir que los bancos hagan hipotecas de más de 40 años o 30 años o no sé cuánto. Sí. Otra, limitar a los bancos los intereses de demora, que era una verdadera sangría, un abuso. Entonces, los bancos son unos entes que, a ver si los aclaramos, efectivamente son necesarios, ha habido que ayudarles, todas estas cosas. Ahora, son unas estructuras que tienen que sobrevivir, que han estado sometidos a la corrupción más absoluta, favorecida por el poder, empezando por las cajas de ahorros, por todos puestos políticos que han estado robando todo lo que han querido, con unos ejecutivos que han tenido unas indemnizaciones vergonzosas. Quiero decir, eso es una situación vergonzosa, absolutamente vergonzosa, donde al margen de esos ejecutivos que se han beneficiado y que muchos son conocidos y que están bien, se dotaron de una cantidad de empleados desaforada y exagerada, imposible de mantener. De hecho, los EREs que está sufriendo la banca y que va a sufrir en estos próximos meses son impresionantes. Con lo cual, la maldad de la maquinaria era que esos empleados, empleados de los bancos, tenían, para poder mantener su puesto de trabajo, que estar engañando realmente, ser trileros, vendiendo productos tóxicos, engañando a quien pudiera, cuando no robando directamente o dejando desfalcos, como han salido varios. En ese sentido, yo supongo que los que son víctimas de los bancos se alegrarán infinito de que ahora haya 30 o 40.000 bancarios que van a disfrutar del ERE correspondiente y que se cierran miles de oficinas, etcétera, etcétera, porque lo que no tiene sentido es en España el número de oficinas bancarias, comparando con otros países, cuando, por ejemplo, el número también de cajeros automáticos es el más elevado, que se supone que los cajeros automáticos quitan puestos de trabajo, pero en España no lo quitaban. Esto era una burbuja por todos los lados. Y entonces, en buena medida, la maldad es que el propio sistema estaba obligando a los empleados de los bancos a convertirse en los pillos que engañaban a los clientes, que es una situación, todos al paro ahora. Sí, pero vamos a ver, los trabajadores de los bancos no son los propietarios de los bancos. Quiero decir, el bancario que trabaja en una oficina y le da el dinero a la gente que va allí, ese tiene un salario como cualquier otro y vive de ese salario y está sometido ahora a un ERE como si fuera un trabajador de la SEAT. Quiero decir, no inmorales y vergonzosos, bueno, cómplices. Ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. No todos, no todos, hombre, no digo no todos. uno cualquiera.
Unos sino miles sí. Los directivos de los bancos. No, los que perdona, estaban, los vendedores los que iban por ahí a ahí, engañar, sí, con la hipoteca sabían el asunto. Pero volvemos otra Sabían el vez asunto. a lo de antes. Hay unas condiciones que hacen que eso sea así. El permitir que el beneficio de la banca sea infinito, el permitir que el dinero especulativo pueda circular libremente por ahí y cuanto más especulativo sea, mejor. El permitir que las empresas que tienen grandes beneficios tengan exenciones fiscales todo el tiempo y además de exenciones fiscales, dinero en cuentas en Suiza. Eso lo sabemos también. El 80% de las empresas del IBEX 35 tienen cuentas ocultas. Y esas son las empresas que luego invierten grandes cantidades de dinero en esos fondos. No es el ahorrador que tiene 10.000 euros. Voy a meter 10.000 euros aquí para que me den el 3%. No, esos son los que tienen 8.000 millones de euros de beneficio y dicen, ¿qué hacemos con 8.000 millones de euros? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Lo metemos en un cajón? No, hay que... Ese no es ni pequeño burgués, es un Claro. mesero burgués. Y esos son los que ahora se quedaron sin dinero con el rollo de Bankia. Oye, Nacho, y UPyD, que ha llamado cafres e idiotas a los miembros de la plataforma contra las hipotecas porque insultaron a los diputados allí desde la tribuna. Hombre, eso me parece normal porque UPyD tiene una fama falsa de ser una cosa nueva, que no son políticos y tal, pero en realidad lo único que están ocupando es un nicho que quedó libre, que ellos mismos crearon, porque quien lo fundó pues es una persona que proviene del PSOE y que se fue del PSOE porque no consiguió convencer al PSOE de sus posiciones. Entonces es una política como cualquier otro. Y esto es el típico nerviosismo de una persona que no tiene experiencia en líos políticos. Yo que estuve en muchas asambleas de trabajadores y de profesores y de estudiantes y de, pues a mí que se levante un poco más la voz y haya un empujón y un grito y un sinvergüenzas, pues tampoco me parece tan grave. El Parlamento, si vemos el Parlamento de hace unos años, los usos y costumbres van cambiando y no pasa nada, tampoco es tan grave. La gente se está quedando en la calle mientras Ana Mato, se enchufaba ahí dinero y dinero. El Confetti, por lo menos. El presidente del gobierno gana una pasta que es alucinante y tiene su plaza de notario todavía alquilada y todavía recibe dinero por eso y gana la pasta del Partido Popular y además Bárcenas le daba sobres. Hombre, ya está bien, es normal que una persona que se queda en la calle les diga, oye, sois unos cabrones, tampoco es tan grave, ¿no? Oye, cada uno en su jardín pone lo que quiera, ¿no? Hay gustos para todo. El que tiene jardín, pues la mayoría no tenemos, pero el que dispone de un pequeño jardín, pues pone una piscina, una fuente, hasta enanos. Qué costumbre más fea esa de poner enanos, a mí no me gusta, pero bueno, puede haber de todo. Pero de estos de porcelana o de cerámica, sí, enanos de estos, bueno. Pero la alcaldesa de Madrid y además esposa de José María Aznar, es decir, Ana Botella, ha dicho que lo que ella tiene en el jardín de su casa es, que debe ser amplio, debe ser considerable, me imagino, es una bandera de España. Lo dijo esto para evidenciar un poco el enfado que tiene y que le producen casos como la, de nuevo, pitada que se le hizo al rey en la Copa, que fue la Copa del Rey de baloncesto del domingo, ¿no? Está muy bien que no tenga sé la por bandera qué, de España. pues muy bien que tenga Eso la no es bandera noticia, de España. ¿no? No, lo que no sé qué tiene que ver eso con la pitada del secesionismo al otro. La bandera que es como la que puso Trillo ahí en la plaza esa de Madrid, así de grande. En Colón. En Colón debe tener un jardín. ¿Y la bandera tiene un águila también? ¿O el águila lo tiene aparte, así, con un guante? Hace cetrería. Se entiende que debe ser ¿Será la bandera de la constitucional. No, me parece bien que tenga. Hombre, a mí hay banderas más guapas, ¿no? A mí me gusta mucho la de Angola, que tiene una rueda dentada y un machete en vez de una hoz y un martillo. Y tiene colores, no sé. Pero bueno, oye, la de la República tiene más colores, combina con más cosas en el jardín. Yo le recomendaría que pusiera así más banderas. Bueno, no sé, pero ya está en su casa y ya lo que faltaba, pues poner la bandera que quiera. Claro. Sí, no. Cuando se va en coche hacia el oriente de Asturias, pues hay un par de sitios donde se ven banderas de España que tienen gente puestas en los jardines y otros tienen la bandera de Asturias. Y de la República, hay varias. La República, sobre todo en la zona de Tineo hay mucha devoción a la bandera de la Plaza de República. América es la que se ve allí. Ah, también, sí, le tenemos mucho cariño. Y como yo he dicho varias veces, la bandera de la República es una bandera nacional española, es decir, que tiene en común con la bandera nacional el carácter de mantener la nación española, que no es una bandera secesionista. No. Entonces es preferible la bandera republicana a una bandera autonómica. Ahora, eso poco tiene que ver con la pitada. Hombre, ella dice que respeta los símbolos, ¿no? Por eso Sí, bueno, pero quiero decir que el caso de la pitada es un síntoma del grado de descomposición del respeto por la unidad nacional que atravesamos. Más y menos en este caso se daba la circunstancia de que la final la jugaba un equipo
del País Vasco y otro de Cataluña. Y entonces, hombre, el rey hizo bien en ir allí a aguantar el tipo. Y entonces la paradoja es que catalanes y vascos juegan esa final de la Copa Nacional del Rey, le pitan, pero tragan. Quiero decir que la respuesta que hubiera hecho Sarkozy hubiera sido paralizar el partido y haber dicho, si siguen pitando no hacemos más. Aquí la sofisticación es mayor todavía. Ladrar, pero seguir jugando la Copa del Rey. Que mientras la sigáis jugando sigue la monarquía y seguiréis presos en el asunto. Es decir, ¿cuándo se darán cuenta los panolis de los secesionistas vascos y catalanes que lo que tienen que hacer es dejar de participar en la liga de fútbol y dejar de participar en las ligas? Claro, si en cuanto hagan eso se les desmorona su tinglado, porque ¿en qué se quedaría el Barça? No, yo lo que pienso es que Ana Botella no está acostumbrada a que le piten, porque como se rodea de cebollinos que solo le dicen qué lista eres y qué guapa eres, porque si alguno le dice alguna cosa, ya a su marido se lo quitará de encima o lo echan de su alrededor. Esto es muy malo, hay que rodearse siempre de gente crítica que te diga lo que haces mal, porque así no te subes a la parra ni piensas que todo lo que dices es malo. Los profesores lo sabemos bien porque como a veces solo hablamos y los alumnos suelen ahí y criticamos a los alumnos con testones. No, al contrario, hay que animarles a que contesten y sean críticos. Entonces, si la gente pita, pues por algo será. Yo creo que la monarquía en estos momentos pues no tiene muchas cosas que ponerse así para decir que buenos somos. Entonces, cualquier cosa pues les hace un agujero. Entonces, pues un partido de fútbol les hace un agujero. Yo no veo a la monarquía, veo al jefe del Estado, al margen de la monarquía. Y eso pasaría, aunque no fuera el rey, aunque fuera el presidente de la República que quisiera la secesión, harían lo mismo. Es decir, la situación está a otra escala. Cuando el sistema es muy vulnerable, cualquier cosa les hace un roto. Si el sistema fuera mucho más justo, pues a lo mejor no tenían esos problemas. Como no lo es, de todas formas yo... Tú estás bien enterado. Yo defiendo... ¿Crees que Ana Botella, según lo que dices, contrató a este chico del Niemeyer, a obeso, a gordo, o grueso, ¿cómo se llama? Grueso, precisamente como oposición, como voz discordante a sus opiniones? No, yo no estoy enterado de estas cosas, pero de lo que sí estoy enterado seguro es que los que fueron durante años a pitar a Zapatero el Día de las Fuerzas Armadas... eran amigos de Botella y entonces no la veía yo tan dolida. O sea que cuando en fin, las Fuerzas Armadas están haciendo lo mismo, estando Zapatero que estando Rajoy, están haciendo exactamente lo mismo, están en las mismas misiones en las que no deberían estar, siguen siendo un ejército que está sometido a los dictámenes de una política exterior que no decide el propio Estado español, no tenemos soberanía en política exterior y sin embargo fueron a pitar a Zapatero y no van a pitar a Rajoy. Pero como eran amigos de Ana Botella, esas pitadas no le importan. Cuando las arman ellos, eso no les importa. Y sobre todo es un ejército mercenario y no popular, como tenía que ser. Es decir, desde que quitaron la mili, evidentemente. Claro, evidentemente. Desde que la mili ya no es tal, sino que es profesional, ¿no? Con un porcentaje de emigrantes en el ejército, de esos a los que ni siquiera quieren el Partido Popular atender cuando estén enfermos, impresionante. Bueno, señores, que nos vamos a publicidad para no irnos más de tema. A la vuelta hablamos del Papa, que Nacho Bien. está deseando, Sí, ya lo ven. Hasta ahora mismo. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en la segunda parte de este interesante debate público de hoy. Esta semana nos sorprendía la noticia de la renuncia del Papa Benedicto XVI, que ha sido acogida con sorpresa y con respeto en todo el mundo. Lo curioso es que dos cosas. Primero, que ya se han empezado a hacer quinielas de quién puede ser el sucesor. En ellas no hay ningún obispo español. Y otra cosa más, y es que empiezan a aparecer, igual que ocurrió el pasado 20 o 21 de diciembre, cuando se hablaba de la profecía maya, empiezan a aparecer quienes agoreros que ya hacen profecías del fin del mundo relacionadas con la llegada de un nuevo papa. Nostradamus dijo que el último papa sería negro. Entre la terna o entre los candidatos a ser elegido papa hay alguno que lo es, y ahora hay un señor que ha sacado una profecía, dice, de San Malaquías, que asegura que el próximo papa se llamará Pedro de Roma y además va a ser el último de la historia, o sea que se acaba lo que se tenía que acabar. A ver, ni la otra. Es decir, que Nostradamus jamás dijo lo del Papa Negro y de San Malaquías todavía quedan dos, pero bueno, ¿qué más da? Es decir, eso se confunde todo, vende y da lo mismo. Hombre, aquí el asunto tiene muchas lecturas. Lo más bonito fue cómo se produjo la dimisión. Lo leyó en latín
y la mayor parte de los cardenales que estaban presentes no se enteraron, porque ya no sabían latín, y por visto quien se enteró fue una periodista, que fue la que lanzó la liebre y lanzó el scoop antes de que los otros lo hubieran leído. Justifican que lo leía muy bajito, que tal y cual, pero bueno, bien. El asunto es que, aunque se haya dicho que ya ha habido casos en los cuales el Papa ha renunciado, todos los casos históricos que se han aducido del siglo XVI, medievales, etcétera, no tienen nada que ver con este. Es decir, fueron todos casos oscuros, y en ninguno un teólogo, un filósofo, una persona con libros, etcétera, etcétera. Es decir, y con la trayectoria que ha tenido este Papa, que fue la eminencia gris del Papa anterior y que fue desde el que el dicasterio de la fe controló la ortodoxia de Juan Pablo II. Entonces, este es el hecho, como esta primera intervención, el hecho de que el Papa ahora haya renunciado, no por cuestiones de salud, sino también ha dicho por cuestiones espirituales, yo creo que demuestra que el Papa ha perdido la fe. Es decir, el Papa, totalmente, es decir, el Papa, que es un teólogo, que es, viendo desde dentro del asunto, no ha sabido disociar lo que es la Iglesia con lo que es la religión y lo que es la teología. Y lo ha confundido todo, el hombre. Y entonces no se ha encontrado con fuerzas para seguir siendo el cabeza visible, el portavoz de la institución, con un flaco favor que seguramente le hace a la institución, porque los problemas que dejan abiertos no se cierran con esto. Es decir, todo el mundo ha dicho qué bonito, qué humano, todo el mundo de acuerdo. No. Desde el punto de vista de lo que es la infalibilidad pontificia desde el Vaticano I, siempre se dice, y él lo ha dicho, el Espíritu Santo puede decir. Ahora, una cosa, no, el cónclave, la única condición que tiene para elegir un nuevo papa es que sea varón, porque la Iglesia es sexista, pero no tiene por qué ser ni obispo ni cardenal. Es decir, si en el cónclave el Espíritu Santo les impulsa unánimemente a que me elijan a mi papa, me lo tendrían que proponer, y si acepto, pues vete tú a saber. Pero el Espíritu Santo probablemente no sea tan fino. Si el párroco de la Iglesia de Ventanillas, con todos mis respetos, pero debe estar el hombre ahora preocupado por si le nombran. Si el Espíritu Santo elige a Gustavo papa, yo me hago católico. Prometes cambiar inmediatamente. Está grabado. Sí, ¿no? Bien. Bueno, si me lo proponen, acepto, ¿eh? Yo creo que efectivamente tiene razón mi compañero en que el Papa tiene poca fe, porque aun siendo el Espíritu Santo quien elige al Papa, según se hartan de decir estos días, lo cual a mí me parece un insulto. O sea, decir eso públicamente es como insultar a quien te esté escuchando. Hay muchas formas de insultar y una es esa. Pero él tiene poca fe porque, aun siendo el Espíritu Santo, cuando él llegó a Papa, el 80% de los cardenales los había nombrado él, porque él no viene de la nada, ni de una parroquia de Alemania perdida donde leía libros y hacía resúmenes y escribía recensiones y daba homilías. Él llevaba mucho tiempo enredando en el Vaticano. Y, hombre, es como una alumna que tuve yo una vez en un examen que tenía una estampita aquí así de Santa Águeda, y le dije yo, ¿qué es eso? Y dijo ella, una estampita de Santa Águeda, es que le tengo mucha devoción. Y le dije yo, ¿pero estudiaste la asignatura? Y dijo, sí. Dijo, pues entonces no tienes ninguna devoción, eres una atea perdida, tienes que haber venido sin tener ni idea, así que guarda eso inmediatamente, te suspendo. Pues el Papa igual, porque si es Espíritu Santo y confías tanto en que el Papa va a nombrar al mejor, ¿por qué te preocupas de nombrar tú a los cardenales? Aquí pasa igual, esto es una lucha por el poder. Ahora, yo creo que habría que tener un poco de rigor, que ya sé que es predicar en el desierto, pero bueno, no me cansaré de decirlo, ¿no? Rigor, ciencia, datos. La gente está opinando que es muy bonito que una persona renuncie, qué generosidad, qué gran hombre, qué tal. Pero bueno, no sabemos por qué renuncia. Renuncia porque los casos de pederastia son tan imparables que le van a salpicar. Renuncia porque hay unas puñaladas por los pasillos del Vaticano terribles para ver a quién nombran cardenal, porque a él, por mucho que le quede, no le quedará mucho y se están colocando. ¿Quién lo sabe eso? Ahora, yo creo que hay unas hipótesis metodológicas para analizarlo, que son las siguientes. Su comportamiento responde a los mismos principios y variables que el comportamiento de cualquier otra persona. Ellos no se mueven por motivos diferentes y por lo tanto los motivos son motivos de poder, claramente. Pueden ser algunos de los que ya se han apuntado aquí.
pero yo creo que lo fundamental es, pues no, digamos que no echar la lengua para hacer diciendo cosas que son un poco, pues injustificables. Por ejemplo, que es un gran intelectual. Hombre, un gran intelectual y que ha conseguido aunar razón y fe. Lo que no consiguió Tomás de Aquino, lo consiguió hacer él. Hombre, yo es que hoy, yo hace mucho tiempo que no paso una semana tan divertida oyendo chorradas a la gente. O sea, Ratzinger es un teólogo y por lo tanto no puede ser un intelectual. O eres intelectual o eres teólogo. Eso son cosas incompatibles, porque en el momento en que tú crees que Dios hizo el mundo y después al ver que está mal, primero lo inundó, que es una forma de solucionar el problema muy, muy mala, y después manda a su hijo para que al morir él así nos quite los pecados, eso es una cosa que si la dice una persona en su sano juicio, decimos que no está en su sano juicio. Entonces, si él quiere esas cosas, pues no puede ser un intelectual. Pues detrás tuya, precisamente en los plasmas, Nacho, se está viendo el momento en el que el actual Papa visitó esa Cuba comunista y la que armó allí, bueno, la plaza de La Habana repleta de público, ¿no? Sí, es que Cuba tiene un sistema diplomático un poco particular, ¿no? Como está bloqueado por todos los sitios, cualquier cosa les viene bien. Y además el pueblo cubano pues parece ser que es muy proclive a estas cosas, mezcladas con su propia tradición de santería y esas historias, ¿no? No, y otra razón importante en el caso de Cuba... Que es desatasco de un Estado, que no deja de ser un Estado también el Vaticano. Y otra, que es la gran penetración financiada por la CIA y por los Estados Unidos de sectas protestantes en Cuba. Que eran absolutamente disolventes y con las cuales el Estado cubano no podía enfrentarse. Es decir, el incremento de testigos de Jehová, el incremento de evangélicos, de bautistas, etc. Entonces, la habilidad del régimen, manteniéndose al margen de estas cuestiones y sabiendo la realidad de las cosas, fue pactar de Estado a Estado con el Estado Vaticano porque por lo menos tienen un interlocutor. Es decir, siendo el mal menor que el pueblo no sea ateo y siga creyendo, por lo menos que crean en una religión donde puedes tener un mínimo control político sobre quienes la dirigen y que no está controlada por unas fuerzas totalmente disolventes y que llegan además a un grado de fanatismo y de estupidez ya superlativo. Es decir, que la tradición Cuba respeta mucho más algunas tradiciones que la propia España. Es decir, que los nacimientos, el día 6, es decir, esas cosas las celebran y entonces, bien, están incorporadas a la tradición cultural de siglos. Eso es el mal menor con respecto a costumbres absolutamente fundamentalistas protestantes que estaban introduciendo los enemigos del imperio. Bueno, el caso es que hay muchas partes más o menos oscuras, ¿no? en la faceta de este hombre. Hacías alusión tú antes a ese pasado supuestamente nazi. Bueno, hay fotos de él. No, hombre, hay fotos de él, ¿no? El Wojtyła joven pues era un joven SS, pero bien, pero que luego evolucionó y el ¿Wojtyła o Ratzinger? No, Ratzinger. No, bueno, Wojtyła se tuvo otra vida más pintoresca. Quiero decir, Ratzinger todavía es el último papa de la Guerra Fría en la cual intervino activamente. Y seguramente Ratzinger fue mucho mejor y pudo hacer muchas más cosas en la sombra, como eminencia gris de Wojtyła, y cuando llegó a enfrentarse con el timón de la nave de San Pedro y se encontró con el Vaticano Lix ese, con la pederastia y con todo lo que había, simplemente perdió la fe. Si es que es así. Es decir, el Papa... y además, que no es algo gratuito. El Papa, cuando tuvo aquella famosa intervención en Ratisbona, donde frente al Islam dijo lo que dijo y se armó la de Dios por todos los bienpensantes, y además sin razón, porque al fin y al cabo el verdadero peligro de la religión hoy no es Roma ni el Vaticano. Es decir, eso es una cantidad ya marginal y en decadencia. Es decir, el verdadero peligro de la religión es el Islam en creciente, cada vez con más poder y más fundamentalista y más intolerante. Entonces, cuando el Papa advirtió aquello y se publicó luego en Italia un famoso libro que se llamó Dios salve la razón, y una carta que leyó en Ratisbona, al traducir ese libro en España, que lo tradujeron los que dirigen una organización católica civil que se llama Comunión y Liberación, le pidieron a Bueno si quería participar en ese libro
escribiendo un análisis de lo que había dicho el Papa. Y bueno, les dijo, pero yo lo que voy a publicar es un análisis filosófico demoledor de lo que ha dicho el Papa. Y ellos nos dijeron, estuve en aquella reunión, sí, no tenemos ningún temor a la crítica que nos pueda hacer, porque vinieron a decir, nosotros sabemos que tenemos razón, porque aparte de la filosofía y de la razón, como tenemos fe, sabemos que tenemos razón. Y entonces nos interesa que usted nos haga esta crítica, aunque sea feroz, a las argumentaciones, porque así tendremos el referente que hay que racionalmente responder. Y efectivamente salió aquel libro, por orden alfabético, colaboraron 5 o 6 autores, entonces por orden alfabético Benedicto XVI, bueno, tal, y salió publicado hace 4 o 5 años. Y en estos 4 o 5 años no ha habido ninguna respuesta al análisis demoledor filosófico que hizo Bueno al texto del Papa. Con lo cual, seguramente el Papa, las dudas son dudas de fe filosóficas y espirituales, que le impiden tener fuerza, porque sí, que no es un figurón, el Papa se lo cree. El Papa, y entonces ha tenido una crisis de espiritualidad como tienen tantos clérigos, que es normal que la tengan, porque el que no la tenga es que es un talibán, es un fundamentalista, y los católicos tienen la ventaja de que han mantenido la filosofía, es decir, que por lo menos intentan explicar racionalmente su fe, cosa que no hacen los maometanos desde el siglo XIII, en que ya condenaron a Averroes, y a partir de ahí no hay diálogo, es la fe, no lo demás. Y entonces, en ese sentido, el futuro de la Iglesia está muy difícil, porque el Papa que venga no va a tener la catadura de formación de este hombre, y entonces sí, seguramente será un vendedor de Coca-Cola o un actor de teatro como fue Wojtyla, y entonces se harán JPJs de esas que hacen por todo el mundo, y entonces los kikos y los fanáticos estarán encantados, pero la degeneración será grande, porque sobre todo, ¿qué sucede? La Iglesia no tiene hoy argumentos para enfrentarse racionalmente al Islam. Ese es el problema que hay. Lo último que quieres añadir, Nacho, sobre este tema. Bueno, que a mí me parece que sobre todo el gran problema es el papel que cumple la Iglesia hoy en día en el mundo, ¿no? Y en concreto en España está clarísimo que tiene una posición de privilegio que le viene del franquismo, claramente, y el acuerdo con la Santa Sede es de la época franquista, aunque esté en fecha ya de posterior a la muerte de Franco, pero fue gestionado, digamos así, por la CUP, por miembros del gobierno franquista, y eso es lo que les permite seguir teniendo una influencia enorme en nuestra sociedad, pues con toda la enseñanza privada que está en sus manos, bajo la apariencia de libertad, la libertad de elección de centros. Es una cosa muy, muy tendenciosa y muy interesante cómo han conseguido que la libertad sea la libertad de elección entre los dominicos, los jesuitas, los claretianos, o sea, ¿qué tipo de orden religiosa católica, además, es la que quieres? Eso es la libertad de elección, es decir, no hay colegios anarquistas, marxistas, leninistas, trotskistas. Nadie lo prohíbe. Sí, el problema es que no hay banqueros de esa ideología, que son los que tienen que poner la pasta detrás para hacerlo. ¿Misiones no puede poner sus colegios? No puede, si damos unos pequeños cursos de formación y nos están acusando de todo tipo de corrupciones. Tienen además el monopolio un poco de la... Imagínate un colegio. Tienen el monopolio de la caridad. Parece que la caridad es cosa de las instituciones de la Iglesia. Reciben por eso también muchísimo dinero. Exención de pago de impuestos, de los impuestos normales. En fin, es una cosa descarada cómo tienen una serie de privilegios en nuestra sociedad que hacen que salgan crecidos opinando de todo, como si fueran, además de tener a muchos miembros de los partidos políticos que son de su propio grupo, pues además ellos se permiten también influir de otra manera, hablando desde diversos sitios de las leyes, ¿no? Si quieren hablar de las leyes, que monten un partido abiertamente y se presenten a las elecciones. Y si no, que se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es a rezar y a dirigir sus ceremonias. No, vamos a ver, más, no solo el franquismo, es decir, Cristianos por el Socialismo y los grupos cristianos en el PSOE son potentísimos, incluso del Opus Dei, etcétera, etcétera. Es decir, que está totalmente cruzado. Potentísimos. Mucho más de lo que parece, mucho más de lo que parece. Y, es decir, sorpréndete, por ejemplo, yendo a las procesiones de Semana Santa y viendo allí de costaleros a gente en Andalucía, del PSOE y de Izquierda Unida,
Es como van tapados, ¿no? Sí, no, van tapados y luego lo cuento. No los reconozco. Pero ojalá fuera como tú dices, no es tan sencillo, la cosa es todavía peor. Pero peor por lo siguiente, por la descomposición de la Iglesia. No, pero es que eso no es algo bueno viendo la alternativa. Es decir, esos colegios que tú dices, de claretianos, de jesuitas, de dominicos, de no sé cuántas órdenes, si te pones a escarbar, en la mayor parte han tenido que ir vendiéndolos y ahora son de las cooperativas de profesores que ya no son religiosos. ¿Por qué? Porque no hay clérigos, si no hay frailes, no existen vocaciones, está totalmente muerto. El grave problema que ha dejado el PSOE como carga de profundidad con aquellos acuerdos que se hicieron es que el Estado está ahora ya manteniendo a profesores protestantes y a profesores mahometanos en la enseñanza media. Quiere decir, lo cual es que si no, una situación ya totalmente paradójica y absurda. Mahometanos no creo que haya. Hay más de lo que parece. Mira las cifras y a protestantes muchísimo, bastante más de lo que parece. Creyeron en los años 80, cuando se hicieron los pactos, que iban a estar divididos y que no iban a intervenir, pero no, ya hay institutos donde están manteniendo a profesores del rollo, cuando lo que tendrían que hacer es radicalmente cambiar las cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, la alternativa con el refluir de creencias cada vez más irracionales, no se está encontrando desde posiciones racionales que se supone que tendría que mantener la izquierda soluciones firmes. Es un asunto, y en el tema de los centros privados de educación, la sorpresa es que no existan más que sean alternativa porque sospecho que el monopolio de la escuela pública no lo puede tampoco mantener el Estado, por razones económicas, que sale más barato lo otro, pero vamos, es otra historia. Bueno, señores, vamos a cambiar de tema y a marcharnos hasta Gijón. Yo creo que es una plaza para tomar sidra que todo el mundo conoce, donde está ese restaurante El Lavandero. Yo quiero desde aquí dejar claro, porque el propietario del establecimiento lo está insistiendo mucho, porque tampoco es cuestión de por culpa de un psicópata o lo que fuera le hunda a nadie el negocio, pero lo cierto es que el gerente ha dicho en las últimas horas que este hombre que envenenaba a los compañeros de trabajo lo hacía solo en eso, en la comida de los compañeros de trabajo, que no afectaba a nadie más. Pero desde luego hoy somos portada por una noticia ocurrida en Gijón sumamente curiosa, la detención de ese empleado de un bar de Gijón que se llevaba mal con los compañeros y envenenó a varios de ellos. Yo he leído la noticia que hoy traía la prensa y yo ese matiz no lo sabía. Me resulta difícil imaginar que puedas solo envenenar la comida de los compañeros de trabajo, salvo que tuvieran una marmita común y él no participara. Lo que envenenaba era la bebida, dice ahora el gerente, ¿no? Bueno, según la noticia del comercio, el producto que utilizaba es un producto que afecta sobre todo a los que beben alcohol, porque es un producto para crear reacción al alcohol. Y claro, es mucho más fácil que los que trabajan permanentemente allí y comen allí sean víctimas de ese envenenamiento que no haya clientes tan habituales, cuando también por lo visto hay clientes. Ahora, evidentemente no se trata de hundir el negocio, si muerto el perro se acabó la rabia, es decir, que hagan una limpieza, que llegue sanidad, que lo que es sorprendente es la habilidad de la policía para haber descubierto, al encontrar que el cocinero muerto lo había sido por envenenamiento, haber tenido la sabiduría de encontrar al causante, que no debe ser nada sencillo. Es decir, nos admiramos luego viendo CSI y teleseries americanas, pero yo creo que hay que felicitar a la policía por haber descubierto tan rápido a este personaje, que yo estoy esperando a que la prensa o los juzgados filtren sus razones para saber qué es lo que le movía, si era un friki total, si se llevaba mal con los compañeros. Yo al leer la noticia pensé que se llevaba mal con los que bebían, quiere decir que era de la Liga Antialcohólica y que quería castigar a los que bebían, porque por lo visto. Pero vamos, la cuestión es preocupante. Por lo menos era una sidrería y no eran hamburguesas, porque si fueran encima hamburguesas
serían todas de carne de caballo, que es lo que se han descubierto, entonces ya el desprestigio de los sitios públicos para comer sería total. No, sí, que parece ser que hay cosas que funcionan, ¿no? La policía parece que hace los deberes a veces, no solo pegando a los manifestantes, sino en estas cosas, hace muy bien, me parece muy bien. Y eso, que si es una persona que está desequilibrada, pues entonces, oye, tampoco hay que hacer mucha sangre, ella tiene bastante desgracia con eso. Y el local, pues tendríamos que ir solidariamente todos a beber un poco allí para que no sufra injustamente, además de la crisis que sufren todos los hosteleros, ¿no? Pues una merma de su clientela. Si ahora ya se ha detectado cuál es el problema, pues no. Lo grave era cuando no lo sabíamos, ¿no? Claro. Que íbamos allí sin saberlo. Yo creo que el que más y el que menos hemos tomado alguna de sidras en la plaza de Cimadevilla esta. Pero la sidra, no recuerdo si en ese bar en vamos a ver, en la sidra no iba el veneno, en la botella de sidra no. Sí, pero siempre picas algo porque todo el mundo sabe que no puedes tomar sidra sin comer algo. Eran los que comían más de la cosa. Que sienta muy mal. Una sidra y unas patatinas y un huevo duro no pasa nada. Ahora, si ya el veneno tenía que estar en guisos, ya era gente de un nivel adquisitivo más elevado. Hay que comer siempre con la sidra, que sienta muy mal al estómago sin comer. Pero luego, salvo que lo pusieron en el pimentón o en la sal, es decir, el huevo duro es... Pero bueno, el caso es que ahora ya no hay problema. Ya no hay problema. Ya no hay problema. Pues yo creo que el bar se puede poner hasta de moda, ¿eh? Y que tendrían que explotarlo, no ocultarlo. Decir, sí, así lo hacía y tal. Topa una tapa de muerte. Vale, boludo. Bueno, señores, que nos vamos. Se nos acaba el tiempo aquí. Mañana volvemos con Antonio Checa y con Fernando Guerra en un nuevo debate aquí en esta misma mesa de debate. Gracias, Gustavo, por estar aquí. Igualmente a Nacho. Y a ustedes, mañana les esperamos. Hasta mañana. Buenas noches.